mucho a la playa, al río hoy. Hay mucha gente que se ha ido, pero que la cojan suave porque las cosas no tan nada fácil. Eso es importante, los que van para el interior y van para la playa, de los ríos, jueguen vivo, que la situación no está para arriesgarse en esos temas. Y bueno, En panameño, pues. exactamente. Bueno, tenemos como invitada Suki. Así es. Ese nombre está bien cool, Suki. Suki Yard. Suki Yard. Bien, Suki. Y a nuestra amiga Osuna. Lore, que va a hablar de los Nutri Tips, un nuevo segmento que vamos a estar impulsando para que la gente pues tenga una vida saludable ahora que estamos saludable como la que va a hablar del tema, sí, porque a veces hay disque nutricionistas que son unos gordos, entonces dicen que son ¿qué ejemplo? Di que el ejemplo. Pesa y ejercicio. Di que este man me quiere enseñar a mí y come focot. Puro McDonald's. Puro McDonald's. Bueno, un día seguro que es un gran día y empezamos otro programa más de Alza tu Voz. Pues vamos a hablar algunas noticias rapiditos ahí para no perder la costumbre. Una noticia triste, lastimosamente, en Tailandia, un ex policía entró y mató en un parvulario, mató a 22 niños. Wow. Sí, y unos adultos también que todavía no han contabilizado, pero 22 niños murieron por el ataque de este desquiciado que fue a hacer ese horrible acto en Tailandia. Bueno, el gobierno anuncia que hizo efectivo el pago para el subsidio del tanque de gas. ¿Se acuerdan que en estos días hubo el lío de que el tanque de gas, el tanque chiquitito, que que iba a subir el precio, que no iban a vender, que no lo iban a subsidiar, y Jorge Rivera Staff, secretario general de Energía, informó este jueves 6 de octubre que el gobierno canceló a la empresa distribuidora del tanque de gas la deuda de $60 millones que mantenía el concepto de pago de subsidios a este producto. Y por ahí he escuchado varias informaciones o gente que llaman a que haya más control con el tema del quienes compran el tanque de gas, porque hay restaurantes, hay fondas que compran 3, 4, 5 tanques de gases chiquititos, evidentemente se están ahorrando un plata ahí. Y además eso también debo denunciar abiertamente que se compran, en el área de frontera estaban comprando los tanques de gas y lo estaban mandando hacia afuera. Y lo mandan afuera, eso es una maleantería en contra del Estado, lo que le están haciendo es que le caiga todo el peso de la ley. Exacto. Vamos, voy para allá por las torres ahora. Danielita Rodríguez, primer oro para Panamá en los Juegos Suramericanos. Felicidades a Daniela Rodríguez en taekwondo. Conquistó este miércoles la primera medalla de oro para Panamá en los 12avos Juegos Sudamericanos en Asunción. Así que ya tenemos una medalla y vamos por más. Ahí viene, ahora le voy a leer otra que también de plata. Restaurantes de frituras y panadería, hablando del tanquecito de gas, restaurantes de frituras y panadería panameña son reconocidas por el New York Times. Es en New York. La comida panameña ubicada en Manhattan, el Carnaval y el KC Gourmet Empanadas de la emprendedora Carla Cruz y la panadería especializada en roscas de pan panameño Nimble Bakery, localizadas en Queens, han sido seleccionadas por la revista The New York Times con los personajes principales de un reportaje que aborda la presencia de gastronomía de Panamá en Nueva York. Así que un aplauso para ellos también, que están dejando el nombre de Panamá en alto. Y qué bueno saber, porque hay gente que llega allá a veces y ya hay lugares donde puedes adquirir alguna Creo que Mariano Rivera gastronomía. No sé si lo tendrá todavía. lo tiene, sí. Y ahora comida chorrerana, bollo chorrerana, esa vaina. Dice, bueno, él estaba poniendo su comida, él tenía su comida panameña. Hay que preguntarle. Como yo nunca he estado en Nueva York, no lo sé, pero el día que me inviten, voy a preguntar. Bueno, el 90% del mantenimiento de aviones de Copa Airlines se hará en Panamá, pues la empresa está instalando los talleres para darle mantenimiento a al 90% de la flota aérea, que son bucos aviones. Y lo que queremos decir con esto es que va a haber grandes demandas de técnicos aeronáuticos que se incrementarán en los próximos años en Panamá. Así es que Copa Airlines, pues un espaldarazo porque sigue aumentando las plazas de trabajo de los panameños. Va a contratar ya 125 mecánicos de aviación. Esa es muy buena noticia y te explico por qué, Iván, porque hace mucho tiempo nosotros estamos
con esa, ¿cómo se llama? Esa campaña durísima de que, bueno, está muy bien que la gente tome aquellas carreras románticas y demás, pero yo tradicionales. Tradicionales, pero ya de ahora en adelante, o sea, va a haber otras alternativas. Tiene que ser más técnico, más tecnológico, porque nosotros debemos ir creando, ya no ir interpretando, sino creando para poder abrir mejores mercados. Así Digo es. yo, ¿no? No, y pues Copa, que es una de las líneas aéreas más grandes de Latinoamérica, Copa que pues está ubicada en el Hub de las Américas, que tiene una gran cantidad de personal contratado, no solamente en Panamá, sino en toda la región. Además de eso, va a ampliar esto, que estoy seguro que una vez que esto arranque y que esté fortalecido, van a venir y dependiendo de los precios del mantenimiento, van a venir otras flotas, otras naves, otras compañías aéreas. Nosotros vamos a darle servicio a otras. Exactamente, entonces es parte del crecimiento de la industria aérea de visión. Exactamente, creo que solamente se puede hacer a través, no solamente a través del Estado, porque la gente se piensa que el Estado que tiene que mantener a todo el mundo, no. La empresa privada tiene que meterse en este emprendimiento. Así es, el Ministerio de Salud informó que a partir del lunes 10 de octubre iniciará el proceso de vacunación con dosis Pfizer en todo el país a menores de 6 meses a 4 años. Esto es COVID. En la Caja de Seguro Social, en los centros de salud, de 6 meses a 4 años con la Pfizer van a vacunar a nuestros bebés. El CONEP anunció que no participará en la segunda fase del diálogo si no cambian las condiciones. Bueno, el CONEP está un poco preocupado por las condiciones que se están construyendo o se está planteando la segunda fase del diálogo general que surgió de la espontaneidad de la comunidad, y pues este grupo importante que son los empresarios están pues lo que pasa es que en todo país tiene que haber un equilibrio. O sea, correcto, correcto. Si hay una situación de la mesa del diálogo, es imposible que yo tenga que soslayar a la empresa privada. Que son los que generan, ¿no? Que son los que generan, entonces de alguna forma ellos tienen que estar ahí. Yo siendo pueblo tengo que escucharlo también. Así es. Panamá clasifica al Mundial de Béisbol, derrotó a Brasil y consiguió su... Panamá se le ponieron las pilas. Bueno, es que teníamos 22 años de no haber ido 4-0. Hasta hace, creo que 4 años atrás, 3 años atrás, creo. Teníamos como 22 años de no haber ido y comenzamos con pie derecho, comenzamos pisando fuerte. Uno de los que tuvo en ese mundial fue uno de los grandes pitchers de Panamá, que se llama el Nin Picota. Saludos, primo. Felicidades, Nin Picota. Ay. No porque sean primos, no es porque sean primos. No. Fiscalía busca a la niña Aderlín Llerena en un lago en las Chorreras. La niña que se perdió el mes pasado, ¿se acuerdan que hubo en la escuela, se la secuestraron? Pues todavía no aparece la niña. Yéndose a la escuela. Yéndose a la escuela. Con otros niños y ella la sacaron. Ahora andaban por Chorrera buscándola por informaciones, imagino que tienen por allá. Qué triste noticia, y Dios quiera que esté viva esa niña, pero ustedes se imaginan no quiero ni hablar de ese tema. Yo tampoco. El temor que debe estar pasando esa niña por allá, ¿no? Maldito sea estos tipos. Oye, por dicho sea de paso, ayer estaban mandando un audio, se volvió viral, no sé si es cierto o no es cierto, habría que comprobarlo, pero supuestamente un vehículo trató de buscar a un niño. La policía lo declaró. La policía lo declaró. Sí. La policía sí. Bueno, porque una persona con conciencia, eso es lo que estamos tratando de hacer con estos programas. Una persona con conciencia se dio cuenta de lo que estaba pasando y le advirtió al niño: ¿usted conoce a esa gente? El niño dice: yo no lo conozco, entonces no te montes. No te montes. Y dice que había una señora con un tipo en el carro. Sí, la policía declaró efectivamente que sí se dio el caso y que hay que tener mucho cuidado. Estaban investigando, pero sí. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con nuestros hijos sobre ese asunto. Totalmente, a todos los panameños que estén observadores con este tema, porque la situación ya no es lo mismo de antes. Ya Panamá no es lo mismo de antes. Escuchaba a una persona que estábamos ayer en uno de los momentos de eso que me gusta fumar en mi tabaquito. Estaba hablando con una persona que en algún momento en Dos Mares estuvieron allá arriba y la policía se los llevó y dejaron el carro abierto y con el equipo encendido, porque se los montaron y se los llevaron para el cuartel, y al día siguiente fueron y el carro estaba abierto, descargado. O sea, eran otros tiempos, lo que quiero decir, ¿no? Claro. Que se podían dar muchas cosas en Panamá. Claro. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, además con nuestros niños y nuestras niñas, porque estamos viendo la sinvergüenzura de
de todo tipo que pueden, y los más vulnerables son los niños y las niñas que no tienen la manera de defenderse. Ese cuento me parece de vivencia de hacer uno. No, me la contó el dueño de un restaurante que estábamos ahí, que yo dije que sí eran otros tiempos. Ganaderos piden mantener restricciones a Costa Rica en riesgo por el riesgo de brucelosis. ¿Se acuerdan que lo mencionamos la vez pasada, que Costa Rica iba a hacer reclamos porque Panamá tenía algún tipo de restricciones con los productos lácteos de Costa Rica, y los ganaderos están exigiendo a Panamá que se mantengan duro y firme en ese tema porque hay brucelosis en Costa Rica, pura vida mae, y acá tenemos controlado ese tema, entonces están preocupados por eso. Bueno, ahora la licenciada va a hablar de este tema, pero muere el pasajero que recibió un golpe por un transportista a reclamar el cobro legal del pasaje. Ahora vamos a tocar ese tema a fondo. Que es importante. Exactamente. También hablé de lo de Darién porque vi una noticia que el esposo en Venezuela se quejó porque la mamá del niño se llevó al niño para traerlo para Estados Unidos sin consentimiento del padre por Darién, y murió uno de los niños, y estos dos niños estaban desamparados, lo tiene la policía allá. Aparentemente la madre falleció y bueno, esa ¿Está aquí en Panamá los niños? Sí, lo tiene la policía. Ya contactaron, hicieron todos los contactos. Una de las hermanas del tipo vive aquí en Panamá, es venezolana, y ya hizo los contactos con la policía. El niño lo tienen en buen recaudo, está bien a salvo el niño. La gente se arriesga con los niños. Si te vas a arriesgar, arriesgate solo y después tú verás cómo haces. Exactamente, es una locura. Esa travesía por Darién es una locura y tienen que pensar bien lo que están haciendo, ¿no? La Policía Nacional, posición institucional es no permitir la tenencia de tatuajes. La Policía Nacional se mantiene firme con su posición de que los miembros de la Policía Nacional y los reclutas que quieren ingresar a la policía no deben tener ningún tipo de tatuaje. Se mantienen en eso, y bueno, ese tema todavía dará más debate, porque ya pues el tatuaje no es lo que antes era, que era como una señal de bandas o de actividad delictiva. Ahora es común, por todos lados se hacen tatuajes. Es más, muchos jóvenes se lo hacen enamorados en su momento, y de repente se lo hacen a los 14 años, 15 años, y de repente, o sea, te puede limitar una carrera o la posibilidad de entrar a una profesión o una institución de renombre como es la Policía Nacional, precisamente porque hay una limitante en ese sentido. Y bueno, casos y cosas de la vida. Arranca temporada de cruceros. Aquí también impulsamos mucho las actividades turísticas, y arranca temporada de cruceros. Y en el canal de Panamá proyectan el paso de 200 tránsitos específicamente de cruceros. Qué bien. En lo que viene. Así que imagínate el recurso que se va a estar moviendo precisamente por este eso ya grupo. Se experimentó. Lo que sucede es que bueno, se le va a volver a dar vida porque en algún momento murió. Pero eso ya se experimentó y vamos a tener que ver cómo hacemos. Ok, Panamá obtuvo medalla de plata. Les mencionaba que había otra medalla en gimnasia artística, y la atleta gimnasta de Panamá, Hilary Herón, con un salto de 12.850 puntos, obtuvo la medalla de plata en la final del salto de gimnasia. Bien por Hilary, excelente. Otra medalla para Panamá. Panamá comenzará a exportar pitahaya a Europa a través de España. Eso es lo de la piña, ¿no? Una frutita roja bien fea, pero bueno. Pero va con todo. Sí, es una... Está bien. ¿Tú la viste? ¿Tú que andas en ese mundo de...? ¿No la has visto? Bueno, van a mandar 20 toneladas, arranca la exportación con 20 toneladas, y que a través de España... Mañana voy a ver qué es lo que es pitahaya. Mañana hay que ir de una vez a probar esa vaina para ver qué es lo que dan. A ver si sabe bien la pitahaya. La Caja de Seguro Social pretende construir o instalar plantas de oxígeno que generarán ahorros millonarios a la institución. O sea, normalmente se le compra a dos empresas que son las que generan estos tanques de oxígeno, y la Caja de Seguro Social pretende instalar en varios puntos, 11 puntos, 44 plantas va a licitar, va a instalar 44 plantas en diferentes hospitales, incluyendo el nuevo hospital de
de la ciudad hospitalaria para que generen su propio oxígeno y no tengan que estar, qué bien, va a ahorrar grandes millones de dólares. Ese gasto de tanques ese gasto de tanques de oxígeno, una locura. Ok, la 7ª Olimpiada Nacional de Robótica desde el Instituto Técnico Especializado. Esta comisión cuenta con la participación de más de 300 equipos en todo el país, en Panamá. 300 equipos están compitiendo en esta Olimpiada de Robótica, y los ganadores de las diferentes categorías representarán a Panamá en las Olimpiadas Mundiales de Robótica en Alemania. Así que eso también es un avance. Bueno, ya para que sepan, Panamá no es que sea nueva en esto. No. Gracias a Dios ahora se está ampliando más, pero en su momento yo recuerdo que nosotros tuvimos sitiales importantes en un mundial que se hizo en Tokio, Japón. Así que eso es importante resaltarlo, porque Panamá se está mejorando en el área tecnológica y eso es lo que quiero resaltar. Total, gobierno tendrá subsidio de combustible hasta el próximo año. Banco Mundial proyecta crecimiento económico de Panamá y liderará Centroamérica en el 2023 y en el 2024. Eso es una aliciente y esperemos que fluya a las bases. Las autoridades se comprometen a esclarecer la peor tragedia del fútbol en Indonesia otra vez también. Tocumen S.A. demanda por $20 millones a Odebrecht. Ahí hay tomas del Arraiján, del metro, va con todo en Arraiján. Y bueno, Lula y Bolsonaro enfrentan la segunda vuelta. Quería manifestar también de la Alcaldía de Panamá. La Alcaldía de Panamá estuvimos, el lunes viene otra novedad nueva. Estuvimos recibiendo de parte del constructor una nueva ampliación que se le hizo al cementerio de Utibé. Hay 2.800 y pico de criptas Las vi. Y 800 para 800 tumbas nuevas. Todos los cementerios van a ser impactados y vamos a estar recibiendo estas ampliaciones. Vamos a estar inaugurando por ahora 2 comedores, que es uno en Caledonia y uno en Guandías también. El alcalde dio la orden de proceder del mercado de Chilibre, y el lunes les manifestaba que va a haber otro nuevo proyecto que lo vamos a dejar ahí para que sea él los que lo anuncie. Y bueno, la alcaldía también a su vez desarrollando actividades importantes para el beneficio de la población. Yo creo que vamos a entrar al tema ya, porque el otro era de Florida. ¿Te acuerdas que manifesté la otra vez que con la tecnología que se existe ahora, que siguen el recorrido desde que nace un huracán, como 50 muertos en Florida? Es que la gente no quiere salir de su casa, tan sencillo. ¿Cuál es la idea? Oye, Suicidio. por cierto 50 muertos en Florida, y en Carolina del Norte 4. 50. Si tú sabes que el huracán salió hace 4 días, viene para acá, va a impactar tu área tal día, ¿cómo tú insistes en que me quedo aquí? Bueno, hay gente que se encrista en su casa y no quiere salir, y son tercera edad y no quieren salir porque es lo único que tienen, y si lo pierden, ¿a dónde van? O sea que por eso yo no voy a criticar esa parte, pero honestamente hay que ver qué se puede hacer. Los refugios, hay que ver qué se puede hacer. Hay que ver qué se puede hacer, porque las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. O sea, hay que obligarlos, no sé, por Oye, 50 muertos, por lo menos minimizar la pérdida de gente, ¿no? Sí, claro. Oye, en estos días, porque ya vamos a darle paso a la licenciada para que necesitamos escucharla. Oye, vi que en México asesinaron a un alcalde y a una diputada, y estaba escuchando las declaraciones de la diputada por arremeter en contra del crimen organizado y la corrupción que se estaba dando en esa área. Exactamente el estado no lo sé, pero sí vi la noticia, y es muy lamentable lo que está sucediendo, porque simple y sencillamente pues nos damos cuenta de que cuando tú alzas tu voz en contra de la corrupción, en contra de aquellos tipos de cosas, o sea, estamos viviendo otros tiempos, como dijiste al principio, porque fíjate, el crimen organizado se deshizo de 2 figuras, una del Parlamento y la otra de la alcaldía, y supuestamente había parlamentarios que estaban apoyando a ese tipo de personas, y ella los estaba denunciando. Y bueno, para terminar, el Banco Nacional escogió los ganadores del concurso Artistas en Novela. En primer lugar, Bailey Jelly por Kerly Dimara. Vaya. En el segundo lugar, Danza Étnica por Oscar Daniel Martínez. Y en el tercer lugar, El Ojo de los Cielos por Jasmine Williams.
Así que Y en se buena quedaron- hora, Y en se buena quedaron hora. a los 7 personas que estaban involucradas. En el robo. Pero bueno, vamos Ratón a ver. de casa. Sí. Dije que se dañó la cámara en el De momento que... siete- De 7 cuadros eran de ahí del banco, pero bueno. Bueno, derechos humanos en general. Queremos conversar de ese tema. Sabemos la realidad de lo que está pasando. Hablábamos de Darién, hablábamos de Frontera, hablábamos de Pero la vamos a hablar violación de los derechos primero humanos. de todo Pero vamos a aterrizar con lo que está pasando aquí en Panamá. Con el pasó con la persona del transporte que la licenciada. Un señor que reclamó en su momento un alza en el transporte o que le querían cobrar más plata sin una decisión unilateral del transportista por cobrarle más plata a una persona. Esta persona se quejó, no quería dejarse someter por este atraco y fue golpeado por el transportista, un transportista que entendemos perfectamente que ya ojalá no tenga licencia, no conduzca nunca más, porque es una persona que no tiene la capacidad de nada, y que lastimosamente el señor que fue agredido por hacer reclamo justo a lo que estaba haciendo o que era víctima, esa agresión lo llevó a la muerte. Así es. Ojalá ese uso lo quiten y se lo den a la familia. Así que, licenciada, cuéntenos un poquito de este tema, qué es lo que sucedió, cómo fue lo que pasó y cómo se van violando los derechos paulatinamente, si las autoridades tienen que tener más presencia, más beligerancia, más control en este tipo de cosas. Cuéntanos, a ver. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias siempre por la oportunidad. Es un lamentable hecho que nuevamente queda demostrado que en nuestro país el sistema de transporte público, los más afectados siempre son los usuarios. Y así Eso mismo es. no es un secreto a voces. Ya nosotros tenemos antecedentes, como por ejemplo el lamentable suceso que se dio el 23 de octubre, el caso también del bus de la 24 de diciembre, Pacora. Así es. No ha sido la primera vez. Nosotros tenemos un sinnúmero de usuarios del transporte público que han sido lesionados, mutilados, sin que exista verdaderamente pues una autoridad regente, garante de la protección o de los derechos que pueden tener los usuarios del transporte. Y bueno, este doloroso caso, como es el caso del señor Domingo Rodríguez, que viene a visibilizar o a maximizar ya la realidad de la mayoría o de los cientos de usuarios en el tema de transporte público. La realidad es que dentro de lo que me permite revelar la carpeta, porque recuerden que nos encontramos en un proceso penal, Claro. y hay cierta información pues que debe mantenerse en reserva, lo cierto es que nuestro representado fallece producto de los golpes que se le propinan en ese ejercicio, hablando nosotros de derechos humanos, de defender sus derechos. Porque recordemos que los aumentos de la tarifa no pueden ser de manera antojadiza por parte de los transportistas, y siempre me gusta aclarar, porque conozco transportistas de buena fe, que respetan al usuario y que conocen que al final lo que están brindando es un servicio y es un trabajo, un derecho que tienen también ellos al trabajo. Sin embargo, ha demostrado a través de la historia de nuestro país que la mayoría, los buenos son menos. Entonces, en ese sentido, nuevamente pierde la vida un humilde trabajador, un usuario del transporte público, ante la ausencia total y absoluta, en una plena inobservancia del ejercicio de sus funciones, de una autoridad de transporte terrestre nula totalmente, y que los usuarios están sometidos, totalmente sometidos y secuestrados ante los transportistas que pareciera que pueden agredirlos en cualquier momento, insultarlos cada vez que quieren, y hoy pues hasta quitarle la vida por 50 centavos. Y así esa reflexión yo, al momento de lastimosamente tener conocimiento de que el señor Domingo pierde la batalla, me preguntaba cuánto cuesta la vida de un usuario en la República de Panamá, y lo que cuesta son 50 centavos. Pregunta, licenciado, te disculpe mi ignorancia, pero exactamente el lugar de los hechos fue en... Sí, fue en la terminal de transporte nacional. Eso es aquí en Albrook, ¿no? Correcto. O sea, si eso está lleno de personas y hay tanta gente viendo lo que está pasando y ahí supuestamente debe haber seguridad. No entiendo qué fue lo que pasó. Bueno, ahí lastimosamente, por eso Y digo... pregunta, ¿qué golpe fue el que lo mató? O sea, ¿cuántos golpes recibió? Bueno, recuerden que hay información que Ah, no bueno, puedo está bien, perdón. Hay información que no puedo compartir. Lo que sí es cierto es que producto de las agresiones que sufrió, nuestro representado pierde la vida. Eso Claro, es una realidad. claro. La otra realidad que tenemos es
que ciertamente sí había un grupo de personas, sin embargo, ante ese tal vez temor por parte de los demás usuarios también, porque eso es una realidad. Claro, que no la se van a gente meter. tiene miedo, los usuarios tienen miedo y esto los tienen más atemorizados. Entonces ahí hubo todo un tema, una responsabilidad compartida, porque resulta que la terminal no tiene inspectores. Al sol de hoy, No hay inspectores. aún con lo que acaba de suceder, Y es una corresponsabilidad. totalmente. Todavía no hay inspectores. El usuario, ¿dónde asiste si se da una situación dentro de la terminal? El usuario no lo sabe. En teoría, supuestamente, hay No una, hay una oficina oficina de quejas. Supuestamente hay una oficina dentro de la terminal, pero es inoperante. ¿Quién sabe dónde queda? ¿Quién le ha dado esa docencia al usuario dónde puedes ir? Es más, el usuario puede acceder ante una queja en la Autoridad de Transporte Terrestre, pero ¿cuál es el rumbo de esa queja? ¿Existen las verdaderas sanciones? Hay demasiados cuestionamientos. ¿Quién escoge la figura de los secretarios que, ojo, hasta donde es mi entender y mi conocimiento, solo existe en la República de Panamá? Claro, claro. Eso no existe en otro lugar. Pero ¿cuál es el perfil que debe tener un secretario? Por llamarlo de la manera bonita, como se le llama. ¿Cuál es el perfil? ¿Verdaderamente se le hace una prueba psicológica, una prueba por el uso o no de consumo de sustancias ilícitas? Y entonces vemos a los usuarios sometidos día a día a la falta de respeto, a los insultos por parte de los secretarios. Entonces es todo un tema y que pareciera que la Autoridad de Transporte Terrestre es nula. Es ahí donde quería preguntar. Entonces, ¿fue el secretario el que agredió a la persona? Bueno, en ese sentido, pero era del bus. Correctamente, era del bus, hay una responsabilidad ahí compartida también. Él es el que agrede directamente a nuestro representado de una manera de verdad brutal y bastante desconsiderada para una persona que es bastante joven y un señor pues que ya tenía 51 años, no estoy diciendo con esto que era una persona de la tercera edad, pero era un señor en comparación de la edad, la proporcionalidad física y todo lo demás, pues lastimosamente el desenlace ha sido fatal. Claro. Increíble. Sí sería bueno también escuchar en algún momento, y invitamos a la contraparte, no la contraparte, sino del transporte, para ver por qué, cómo es posible que con la cantidad de personas que se manejan en la terminal no haya puestos de atención, de supervisión, de vigilancia, que la Policía Nacional también tenga la capacidad. Ahí van miles de panameños, bajan, suben, entran, bajan, inclusive pueden ser víctimas hasta de robo, de carterismo, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que ahí pues nos entramos a puñete y nadie pasa? O sea, de hecho sí creo que hay una ronda de unidades de la policía, no sé qué tan constante sea, porque no, de verdad. Sí, pero una ronda pero para manejar miles de personas, y yo estoy seguro que eso tiene una larga, no solamente la dimensión esta, sino los puestos adentro, así, o sea. No, y de hecho. No, pero la terminal como tal, que es una terminal que genera que dinero, lucra, debe tener privado, seguridad privada, supervisión privada. Obviamente la policía, yo no voy a excusar a la policía, ellos tienen que tener su responsabilidad de ver qué es lo que van a hacer y cómo van a reforzar. Pero, o sea, tiene que haber una situación de tipo privada que ellos tienen que saber qué es lo que se va a hacer en ese momento, porque no puede quedar esto a la huella de los cocos. No. Y es verdad lo que dice la ciencia. Yo no sé cuántas personas, usted ha calculado cuántas personas más o menos entre su investigación, cuántas personas pasan por la terminal diariamente. La cantidad supera lo que nosotros estamos hablando de más de 2.000 personas. No, yo creo que están hablando más de 50.000 personas diarias. O sea, sí. La cantidad es astronómica. No, 2.000 personas pasan en una hora. Media hora. Entonces, para que no se den todavía hasta el sol de hoy, aún yo no veo ningún tipo de correctivos. ¿Y hubo cámaras que registraban el hecho? Nada así. Sí, totalmente, claro, bueno, que sí. Claro bueno. que sí. Inclusive sí es un asunto que tienen que tomar cartas en el asunto de las instituciones policiales, totalmente. No solamente la privada, sino las policiales, porque ¿cuántos miles de panameños pasan ahí? Segundo, mucha gente viene con mercancías, porque en el centro comercial compran, llevan, buscan, traen y están con mercancías. Entonces debe haber
una Estación de policía, yo creo que- una supervisión policial para la vigilia de Es que esto, ¿no? cualquiera entra a la Terminal de Transporte Pública de la República de Panamá y se forma una balacera, por decirlo para que bien sube, coloquialmente, y queda el Bueno, ya usuario hubo envuelto. un muerto por golpe, pero a mí no me sorprende que haya alguna persona que vayan a apuñalar en algún momento de la Totalmente. vida. Entonces, es un descontrol lo que verdaderamente existe. Y Es casi un reitero, carnaval. no hay ese sistema de protección. Aquí no puede ser que los usuarios, solamente por el hecho de querer levantar su voz en función de su derecho, terminen asesinados. Nosotros como país no podemos permitir eso. Este caso debe marcar un precedente, un antes y un después, sino que lastimosamente sí veo con mucho dolor Pero ya esa se han acumulado falta de... tres Totalmente. Con estos tres. Y seguimos en la misma postura, siendo un país reactivo, no siendo un país que va en Preventivo. función de la prevención. Y en todas nuestras áreas como país somos así, somos preventivos, no, somos un país reactivo, no preventivo. Entonces, ¿cuántos usuarios más tienen que terminar siendo asesinados o perder la vida para que entendamos que como Estado, el Estado panameño tiene una obligatoriedad? Porque aquí estamos hablando de derechos humanos y la República de Panamá es signataria de muchos convenios en donde una de sus principales razones o compromisos es salvaguardar y proteger la vida de los ciudadanos panameños, y La constitucionalmente vida viene y honra, también claro lo que sí. dice. Entonces, siempre digo, tenemos leyes para todo, pero somos un país en una estricta anarquía. Sí, que no la estamos cumpliendo físicamente y que debemos nosotros tomar cartas en ese asunto, porque honestamente a mí en estos días yo estaba escuchando casualmente, usted perdone, yo estaba viendo también las noticias. Creo que el grupo de los transportistas que llegó a la asamblea a hablar sobre algún tipo de ley también se pronunció al respecto, pero no me agradó lo que estaban diciendo ellos. De alguna forma se excusaron diciendo que bueno, sí que tal esto y lo otro, pero no creo que dieron algún tipo de respuesta. Los grupos de transportistas de alguna forma se han acercado como gremio por lo menos a ver sobre este caso o algo así. No, para nada. Nosotros, yo creo que los únicos acercamientos que ha recibido los familiares ha sido pues el apoyo que en su momento sí le ha dado la autoridad local, que es la alcaldía de Reinal, eso sí lo debo decir. La Defensoría del Pueblo también instaura un procedimiento, una investigación, y también se acerca a los familiares, pero ahí ni transportistas, ni absolutamente nadie. Y lo puntual de esto es ver cómo posteriormente sucede otro caso también con un usuario en Chorrera, en donde un señor también pierde la vida. Entonces, seguimos acumulando procesos en donde se ven y reiterando. No son todos los transportistas, pero sí hay que tomar correctivos. Pero hay una situación, licenciada, que yo sí quiero mencionar, porque es que el título del programa de hoy es el abuso de los sistemas y los derechos humanos. Y cuando hablamos del abuso de los sistemas, no estamos hablando del abuso de los sistemas de gobierno. O sea, a veces el sistema de gobierno también tiene sus abusos, pero no estamos hablando del sistema de gobierno, sino los sistemas que se transforman. Porque hay sistemas, por ejemplo, como los grupos de transporte, no sé, me escucharán, no sé, pero el asunto es muy sencillo. O sea, obviamente cuando uno pelea sus derechos y todo el mundo está de acuerdo con pelear sus derechos, pero cuando tú llegas a una cúpula, entonces te vuelves abusivo del sistema de poder, y tú crees que tienes que las cosas que puedes hacer y puedes arremeter en contra de los demás, y te vuelves hasta indolente muchas veces. Estas declaraciones que de repente se dieron en la asamblea, que no recuerdo exactamente, pero sí las vi ofensivas, porque sí se excusan con que la persona pues tuvo su responsabilidad, pero no piensan que ellos tienen alguna responsabilidad en general de ver este tipo de cosas. Yo no la veo. Y como dice la licenciada Suki, o sea, ya son 3 situaciones de transporte que se dan de tipo grave y no se toman cartas en el asunto. El gobierno está llamado a regular ese tipo de comportamiento, y usted está hablando de la autoridad de tránsito. Y a eso iba. Dos cositas puntuales antes de que se me vaya la idea. Uno, si bien es cierto, hay estructuras que se vuelven abusivas, pero el gobierno tiene una responsabilidad. Las estructuras gubernamentales tienen una responsabilidad por la permisividad. Porque nosotros no podemos tener estructuras de gobierno que saben que hay situaciones que afectan a la ciudadanía y permanezcan en silencio. Eso no puede pasar. Y lo digo con mucho respeto. Hay una complicidad totalmente. Lo digo con mucho respeto. Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado a la Asamblea Nacional manifestarse o pronunciarse en este doloroso caso? No, ni siquiera uno. Entonces hay una permisividad, y ellos tendrán sus razones por qué, y estamos hablando de un ciudadano de la República de Panamá. Entonces,
Que es una vida. Que es una vida, es un panameño, no está bien. Eso por un lado. Por el otro, en lo que mencionaba también, el tema de los transportistas y Panamá, y por eso a mí me gusta siempre levantar mi voz, porque hay que concientizar. Las víctimas del delito no son responsables de absolutamente nada. Estamos hablando de víctimas, por poner un ejemplo, una mujer que es asesinada, nosotros como sociedad no podemos seguir pensando lo que pasa es que ella le gustaba y por eso estaba ahí, la aguantó y por eso la mató. No podemos seguir pensando, no, lo que pasa es que lo engañó y como lo engañó, la mató. O porque lo que pasa es que el señor dijo algo y se defendió, por eso lo mató. Nosotros no podemos seguir responsabilizando a las víctimas. El que agreda a una persona física, sexual, psicológicamente, la responsabilidad moral, penal, espiritual, las que quieran, son de los agresores. Totalmente. Entonces no podemos seguir responsabilizando a la víctima. Esa manera de pensar tiene que cambiar. Bueno, dicen que el órgano más sensitivo que tiene el ser humano es el bolsillo. Así que Claro, ahí tiene que venir esa parte. Importante, ¿cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las sanciones que se le imponen a los transportistas de No malas lo sé. prácticas? Ninguna. Imagínese usted. Ninguna. No tienen. O sea, la normativa establece, por eso digo, somos un país en anarquía, pero si yo como usuaria voy e interpongo una denuncia por tal conductor, ¿cuál es el curso de eso? Nada, no pasa absolutamente nada. Nosotros tenemos aquí, hace poco conversaba con una joven que fue atropellada por un taxista, y la joven nunca recibió ningún tipo de resarcimiento, ni las medicinas, ni absolutamente nada. ¿Dónde vas a acudir cuando alguien del transporte colectivo, selectivo, te agrede como usuario? O sea, no hay un lugar donde los transportes... O sea, ni siquiera los tribunales de tránsito. No, o sea, ahí entraríamos a ver igual en otro tema administrativo, pero dependiendo de la gravedad del asunto, pero no hay un accionar. Entonces, ¿quién es el que tiene que ser el regente, el garante de la protección y los derechos de los usuarios? La Autoridad de Transporte Terrestre. Y no lo es, porque no lo es. ¿Usted siente de alguna forma que se deben volver a revisar Totalmente. las leyes de la situación? Totalmente. Y yo esta semana de mi firma a pedir ayudas porque esto es un trabajo y sola no lo puedo lograr. Totalmente. Pero sí se necesita reestructurar, porque si no vamos a seguir teniendo más casos Y vamos a seguir siendo víctimas del sistema. Eso no puede ser. Entonces, qué bonito sería que desde el Ejecutivo, el Legislativo, Triste escuchar lo que tú dices. Creo que revisar, porque normalmente las cosas van mutando, las cosas van cambiando y hay que ir ajustándose o adecuando las leyes a la realidad de lo que está pasando. Yo siento que de verdad las instituciones tienen que empezar a hacer una autodepuración, una mea culpa admisible con algunas cosas, porque vamos a tener un precisamente porque en estos días conversaba yo que veníamos casualmente de Las Garzas y veníamos con un grupo y estábamos hablando del tema de las delincuencias. Cuando tú cedes el espacio o cedes el control, se te montan y cuando tú quieres venir a recuperar el espacio va a ser muy difícil o los traumas que va a causar son muy difíciles precisamente porque tú en algún momento permitiste, en algún momento miraste para otro lado y dejaste que creciera esta situación. Entonces, esto de los transportistas es una situación que es recurrente y que es importante que se tomen carta en el asunto. El agresor está detenido, ¿no? así es, tiene una medida de detención provisional. Todavía nos encontramos en el Pero término está en cárcel. Sí, Ah, una medida de detención provisional, una medida cautelar de detención provisional. ¿Entre qué rango de edad va ese muchacho? La edad que él tiene, Sí. Tiene como 28 años más o menos. Y el señor que murió tenía 52. Así es. Doble. Proporcionalmente, Independientemente de las edades, ellos son
prestadores de un servicio. Esa es la problemática Y principal. si hay una situación de diferencias, tenemos que buscar quién, vamos, ven acá, vamos, pero ese tipo de soluciones de agresiones, y a veces la vemos en las redes o vemos en algunas situaciones, unas agresiones, no sabemos, o sea, ya no es fácil de que te voy a meter un puñete o que la persona, el golpe que se puede dar la persona, ya en muchos casos. Yo tengo un tío que en algún momento también pasó por una situación de ese y quedó se golpeó la cabeza, cuando lo golpearon se fue para atrás, se golpeó la cabeza y quedó parapléjico, después poquito a poco empezó y quedó... Yo tengo un tío de hermano de mi papá que yo nunca conocí, yo tengo 51 años, tienen que ser corregidas y yo creo que esa es una buena oportunidad para sugerir por lo menos a la autoridad local que ponga un juez de paz, al que sea, en esa área, porque fíjese la cantidad de gente que pulula por esa área no sabemos. Lastimosamente los jueces de paz ni siquiera lo controla la alcaldía ya. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ese es otro tema. Exacto. De verdad que, y por ahí pude ver una reforma que se pretende hacer en cuanto a la normativa. No he tenido ahorita mismo la oportunidad de poder revisarla completa, sin embargo yo espero y confío que se estén haciendo las adecuaciones de rigor y pertinentes, porque los jueces de paz son una figura que al final yo no quiero ir a mediar con una persona que me hurta, que yo quiero mediar, yo no quiero mediar nada. Absolutamente. Entonces es una pena que no tenga ese poder coercitivo como el que tenía pues los corregidores, y me llama la atención que una de las cosas que se comentaba de los corregidores era que sí, que las situaciones que se daban, pero no tenemos una diferencia. Claro que no. Entonces hay que entrar para atrás. Fue un retroceso total en la aplicación de la justicia y un descontrol total, ni siquiera hay manera de nada. O sea que creo que los ajustes que hay que hacer sí son ajustes importantes para esto, pero sí, escuchándote, creo que es importante que las autoridades entiendan perfectamente la responsabilidad del cargo como lo que tienen y la responsabilidad que tienen que asumir para poder corregir y evitar este tipo de situaciones. O sea, no podemos estar... ¿Iba a decir algo, licenciada? Sí, yo tengo una pregunta. En este caso, ¿la sanción también se aplica para el usuario, la autoridad, usuario, o la autoridad de tránsito? a la autoridad de tránsito? Bueno, nosotros estamos afilados en estos momentos a poder presentar los respectivos procesos legales en contra de la Autoridad de Transporte Terrestre por la omisión en el ejercicio de sus funciones. Nosotros tenemos que reconocer que constitucionalmente los funcionarios públicos son responsables de la comisión o de la omisión. Y aquí hay una omisión total y absoluta por parte de la institución en cuanto a que ellos tenían conocimiento con anterioridad de que los transportistas habían aumentado la tarifa. Y aquí hay un procedimiento a seguir para poder aumentar la tarifa. Eso no es antojadizo. Inclusive, la norma establece que hay un estudio de mercado que se tiene que hacer. Así es. Pero no lo hacen porque saben que el usuario va a decir que no. Entonces, en ese sentido, tiene una responsabilidad la institución, porque sabían lo que estaba pasando y aún así no accionaron. En el acto envían inspectores que los usuarios puedan hablar con el inspector y decir, este transportista está cobrando de más, pero no hicieron absolutamente nada. Entonces, ante esa omisión, tienen una responsabilidad compartida. Incluso anunciarlo. Claro. Hay personas con la situación económica que está viviendo el país que tal vez tienen el ir y venir. Claro. Tienen los 50 de ida y los 50 de venidas, y si tú de repente me anuncias que te tengo que pagar más, dice, ¿y ahora yo qué hago? Claro. O sea, te crea una situación, hay que anunciar, hay que informar, hay que hacer un análisis previo. Esto no es, aquí es lo que tú dices, la anarquía. Claro. Yo hago lo que me da la gana y punto, y si no te meto un puñete y Claro. ahí están las consecuencias. Es que, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el rol que tiene que jugar la institución? El rol que tiene que jugar la institución es ser el intermediario, Exacto. transportista, usuario. Ese es el rol de él. Pero ¿qué pasa? Está totalmente inclinada la balanza hacia los transportistas. ¿Quién defiende al usuario? O sea, yo puedo entender, sí, el diésel está caro, la gasolina está caro, el transportista, ese es su trabajo, tiene que llevar el sustento como todos. Aquí todos los panameños salimos a trabajar, a contribuir con el país, pagamos nuestros impuestos.
¿Qué les hace pensar a ellos que ellos son los únicos que están en una situación difícil? El usuario también. Y que eso es lo que estamos hablando. Me explico, entonces tú no puedes pensar de abusado solamente... no te puedes buscar, no te puedes convertir en abusador. O sea, tú no puedes pensar solamente en tu individualidad, aquí hay que pensar en la colectividad. Totalmente de acuerdo. Entonces, esa es la situación que tenemos y es ahí donde, con el perdón que se merecen, yo responsabilizo a las instituciones y a la falta de injerencia. No, perdón, nada, somos ciudadanos igual que usted. Y a la falta de injerencia del accionar por parte de una estructura gubernamental que ha sido totalmente nula en función de la protección de los ciudadanos de la República de Panamá. Que es el objetivo principal del sistema de gobierno. Y la idea es garantizar los derechos humanos. Por favor. Iniciamos hablando del derecho humano, eso es parte de los derechos humanos. Tenemos que garantizar el derecho humano de todo el mundo. Entonces alguien tiene que ser el mediador, el árbitro, alguien tiene que estar, que las cosas se vayan dando de manera más responsable y que no se estén tomando la justicia o las decisiones unilateralmente para beneficiarse uno en detrimento del otro, ¿no? Y bueno, yo creo que llegó el momento veo a la licenciada Osuna con una cara de que chuleta. Sí. Pero bueno, también queríamos, ella tiene alguna información para darnos del tema de nutrición también, para que orientes a nuestros oyentes de medidas que tienen que tomar saludables. Los de este estado, ¿cuáles pueden ser? Buenos días a todos. Bueno, realmente allí en la parte de nutrición o nutritips es más que todo hacer pequeños cambios, ¿no? La gente siempre piensa que para hacer cambios de hábitos alimenticios tiene que ser todo o nada, y realmente no es así. Un cambio de hábitos tiene que ser de forma progresiva, no se puede dar de la noche a la mañana. Es como, por ejemplo, si llevo años tomando Coca-Cola, de la noche a la mañana la voy a dejar. No, entonces es un cambio que va a crear un impacto muy grande. Entonces debe hacerse de forma progresiva. Entonces ciertos tips que pueden ayudar para hacer estos cambios es, por ejemplo, si estás acostumbrado a que tus comidas siempre sean en la calle, puedes hacer una de tus comidas que se dé en casa. Entonces ahí ya estás haciendo un cambio. No es que de la noche a la mañana ya todo lo vas a hacer solamente en casa y no vas a dejar de comer por fuera, no, sino que estás haciendo el cambio de forma progresiva. Por ejemplo, si no eres de hacer actividad física y de la noche a la mañana no vas a empezar con una actividad física de 1 hora, así sea 15 minutos que estés caminando o 10 minutos, ya estás haciendo ese cambio. Y ese cambio al final va a ser algo muy positivo hacia uno mismo, porque está en esa transición de dejar ese sedentarismo. Entonces esos pequeños cambios al final son los que van a hacer ese progreso muchísimo más rápido, y al final de una u otra forma son hábitos que vas a mantener. Perfecto. Bueno, licenciada, una pregunta. Entre el tipo de alimentación que normalmente usted ve del pueblo panameño, ¿qué es lo que más se recomienda para, por ejemplo, mantener la energía, para tener esa fortaleza diaria de pararse a desarrollar un diario trabajo? No sé si tiene algo que decir ahí. Sí, bueno, aquí en cuanto a la energía puede variar mucho. Por ejemplo, hoy en día el descanso es menos. O sea que eso es una de las cosas que siempre va a afectar la energía o de cómo va a ser tu día a día. Entonces, uno de los cambios que sería es en la parte del dormir, el descansar. No es solamente dormir 7 horas y ya no, sino que sea un descanso reparador. Pero ¿por qué mira a nuestro invitado? Para que duerma un poco. Hay que descansar. Bueno, a mí eso me cuesta. Ahí tengo pero tiene que desconectarse. Sí. Eso es para usted y para mejorar la vida de todos los demás. Sí, es que prácticamente es como saber a qué darle prioridad, ¿no? Siempre uno piensa, no, el trabajo, no, voy a tratar de terminar esto hoy para que mañana tenga menos, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo vas a sacrificar lo que sería tu descanso por terminar un trabajo que al final, en ese momento, pues, que no lo termines o lo termines, pero al día siguiente vas a amanecer más cansado? O sea, no vas a poder tener lo que sería ese rendimiento para poder continuar con ese trabajo. Entonces, una de las cosas que se recomienda mucho también son como esas pausas activas, que esas pausas activas también ayudan mucho para mejorar lo que sería la concentración y la energía. O sea,
Lo que le dedicas, uno trata de dedicarle full tiempo a algo, pero si le dedicas poco tiempo con un descanso adecuado puede funcionar muchísimo más. Entonces, una de las cosas para mejorar la energía es el descanso. Licenciada, y esa gente que sacrifica a veces los almuerzos, de que no, que yo me quedo un poquito más y yo almuerzo más tarde. Exacto, porque al final hay otras prioridades y ahí viene el tema de que, o sea, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tu salud o terminar un trabajo? ¿Y el ayuno intermitente? Rápido. Allí ya sería más que todo como un tipo de régimen que puede llevar a las personas, pero al final varía de cada persona. Puede que funcione, puede que no funcione. Y por ejemplo, si eres de esas personas que en las mañanas tienes poca energía, sin desayunar, esperas hasta el mediodía, no almuerzas hasta el mediodía, sino que te vas hasta las 3, 4 de la tarde para poder almorzar, al final no estás haciendo nada. Y ese ayuno no te está beneficiando en lo absoluto. Y más si de pronto lo que estás comiendo en el resto del día no es algo que sea saludable. Entonces allí realmente no estás haciendo nada. Simplemente te estás como exigiendo más a ti o pensando que por hacer algo estás mejorando tu salud. No, puede que lo esté empeorando. Entonces, son muchas cosas, por ejemplo, también lo que es la falta de consumo de vegetales, frutas, eso también, al aumentar ese consumo, mejorar su consumo, también va a aumentar mucho más lo que es la energía, porque de una u otra forma puede que las personas tengan alguna deficiencia por la falta de esa variedad en cuanto a la alimentación y también la falta de consumo en cuanto a frutas y vegetales. Entonces, el tema de la energía va muy ligado también dependiendo del día a día de cada persona. O sea, que son ciertas cositas que igual al final te pueden ayudar a mejorar lo que es la energía. Lo mismo el incluir actividad física. Que esa es una de las cosas que también ayuda. Pero licenciada, a veces esas escaleras de las instituciones que están dañando los elevadores. Pero como decía, pequeños cambios siempre van a hacer esa diferencia. Ahorita no te gusta en una actividad física específica como tal, pero si te gusta caminar o si puedes ir a un parque 10 minutos o en tu día a día haces más caminata, por ejemplo, que si subes las escaleras en vez de subir el ascensor, igual te estás moviendo, entonces estás haciendo ese pequeño cambio porque siempre, no es por nada, las personas siempre van a buscar la comodidad. Es como si el supermercado pudieran estacionarse ahí mismo en la entrada, lo harían. Entonces esta vez estacionate un poquito más lejos. Decirle a Siri que me traiga los paquetes. Exacto, o sea, ya. Bueno, pero esos pequeños cambios siempre van a hacer esa diferencia. Desde el lunes en adelante, blazer, saco, zapatilla y a caminar. Claro que sí, Nada de así mismo es. tacones. A caminar un poquito. Y bueno, llegamos al fin, amigos y amigas. Nos quedamos con el mensaje de la licenciada en cuanto a llamar a las instituciones a que hagan su rol, cumplan con su rol, cumplan con su responsabilidad. Empecemos a revisarnos internamente qué es lo que estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal para corregir. Si hay que actualizar las leyes, pues actualicemos las leyes para que todos tengamos un país con las mejores condiciones o que los derechos humanos de ambos sectores o de todos los sectores se respete como se tiene que respetar. Los contactos de la licenciada para localizarla. ¿Dónde se le contacta, licenciada? Celulares 6112-5867 y mis redes sociales @suquillarabogada. Y la licenciada nutricionista también para cualquier tips que quieran recibir. Claro, pueden contactarme al número 6950-5400 o también pueden buscarme por Instagram como Nutrilore Osuna. Así es, porque un día seguro. Sí. Seguro que es un gran día. Chao, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. La foto, Belleza. Vamos para allá. Oiga, dicen, se